En el programa de hoy, multitudes acuden a la Basílica de San Pedro para rezar ante los restos mortales del Papa Benedicto XVI. Señor, te amo, fueron las últimas palabras del Papa Benedicto XVI. El Vaticano detalla los momentos finales del Santo Padre. Benedicto XVI alentó a los católicos a no tener miedo de ser una minoría, recuerda sacerdote. ¿Cómo influyó Benedicto XVI en mi vida sacerdotal? Presbíteros hispanos nos cuentan. Jesús de Nazaret, entre las obras más queridas de Benedicto XVI, sacerdotes recomiendan los libros del Santo Padre que todo cristiano debe leer. Hola Natalie, un gusto estar contigo comenzando este nuevo año. Un gusto estar contigo, Eddie. Feliz año y feliz año a nuestros televidentes desde nuestros estudios en Lima, Perú. Así es, amigos, tenemos un programa especial para ustedes dedicado al Papa Emérito Benedicto XVI. Soy Eddie Rodríguez Morel. Yo soy Natalie Paredes. Empezamos las noticias desde Roma, contándoles que durante el rezo de reciente Ángelus en la solemnidad de Santa María Madre de Dios, el Papa Francisco se refirió al fallecido Papa Emérito Benedicto XVI, dando gracias a Dios por el don de este fiel servidor del Evangelio y de la Iglesia. Joseph Ratzinger falleció la madrugada del 31 de diciembre último. Multitudes acuden a la Basílica de San Pedro para el último adiós al querido Santo Padre. Veamos. Minutos antes de las 7 de la mañana, el secretario personal del Papa Emérito, Monseñor George Ganswein, rezaba ante el cuerpo del Papa Benedicto XVI en la capilla del monasterio Mater Ecclesia. Minutos después, alzaron el cuerpo de Benedicto XVI para llevarlo a la Basílica de San Pedro para el último adiós de los fieles. Santa Maria Mater Dei, ora pro eo. Santa Maria. Al llegar el cuerpo a la basílica, se oró. Santa Maria Salus. Presidió el arcipreste de la Basílica de San Pedro, Cardenal Mauro Gambetti. Santi Michael Gabriele. A las 9 de la mañana abrieron las puertas de la Basílica de San Pedro a los fieles que hacían largas filas para rezar ante el cuerpo de Benedicto XVI. Estoy aquí desde las 7 de la mañana. Salimos como a las 5 de la mañana. Vivimos en Roma. Tomamos el autobús y esperábamos mucho tiempo para ver al Papa Benedicto. Quiero despedirme de él. Es un papa alemán y yo soy de Alemania. Y estoy aquí para expresar mi gratitud y amor. Y quiero orar por él y verlo. Sacerdotes y religiosas de diferentes nacionalidades también llegaron para poder despedirse del Papa Emérito. Para mí fue un innovador, principalmente porque fue el guardián de lo que ha sido la fe de la Iglesia durante 2000 años. En este sentido, fue un innovador, porque supo salvaguardar lo que nunca desaparecerá. Es el fundamento de nuestra fe y de nuestra vida de iglesia. Sí, el hombre que como teólogo pudo darnos a conocer a Dios de una manera profunda, pero también podíamos nosotros experimentar esa presencia cercana, porque era una persona que era grande, pero humilde también. Entonces todos podíamos entender y comprender. El presidente de la República Italiana, Sergio Mattarella, y la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, también presentaron su ofrenda de oración a Benedicto XVI. Mientras, los feligreses seguían llegando para despedirse del Papa Emérito. La basílica cerró sus puertas a las 7 de la noche, hora de Roma. Las visitas continuarán hasta el miércoles 4 de enero. El jueves 5, en la Plaza de San Pedro, será la ceremonia del funeral del Papa Benedicto XVI.
Antes de llegar a la Basílica de San Pedro, los restos del Papa Benedicto XVI reposaron en la capilla del monasterio Mater Ecclesiae del Vaticano. Una imagen de San José, su santo favorito, se colocó en la capilla ardiente. ¿Cómo pasó sus últimas horas el Papa Emérito Benedicto XVI? Le contamos. En la capilla del monasterio Mater Ecclesiae del Vaticano descansó el cuerpo del Papa Emérito Benedicto XVI antes de ser llevado a la Basílica de San Pedro. Se ve el cuerpo de Benedicto XVI recostado en la capilla del monasterio, con un rosario en la mano, al pie de una imponente cruz y con reclinatorios para la oración. Benedicto XVI falleció el último sábado 31 de diciembre a las 9:34 de la mañana, hora de Roma, en el monasterio Mater Ecclesiae. Ahí vivía desde que renunció al papado. Las últimas palabras que pronunció Benedicto XVI en italiano fueron: Signore, ti amo, Señor, te amo, según un enfermero que lo acompañaba. Eran cerca de las 3 de la mañana del 31 de diciembre. Esto se supo por el secretario de Benedicto XVI, Monseñor George Gansway, informó a Vatican News. El 29 de agosto de 2006, el Papa Emérito Benedicto XVI escribió un testamento espiritual que publicó la Santa Sede el sábado último. En una parte del escrito, Benedicto XVI agradeció a Dios por las personas que puso a su lado en todas las etapas de su vida. De corazón doy gracias a Dios por los muchos amigos, hombres y mujeres que siempre ha puesto a mi lado, por los colaboradores en todas las etapas de mi camino, por los profesores y alumnos que me ha dado. Con gratitud los encomiendo a su bondad. ¿Quién fue Benedicto XVI? Les presentamos una semblanza desde su niñez, en la que despertó su vocación al sacerdocio hasta su juventud, cuando la consolidó. Benedicto XVI, de nombre secular Joseph Aloysius Ratzinger, nació el 27 de abril de 1927 en Baviera, Alemania. Fue criado en el seno de una familia católica, inculcándose en él una devoción y fe a Jesucristo. Vivió en el pueblo de Traunstein durante la Alemania nazi. Su padre fue policía, su mamá ama de casa. Durante el gobierno de Hitler, a la edad de 14 años se vio obligado a unirse al partido nazi. Tuvo que servir en una unidad antiaérea. Años más tarde, luego del fin de la Segunda Guerra Mundial, estudió para ser sacerdote en la Escuela Superior de Filosofía de Freising. Se ordenó a los 24 años. Tiempo después, tuvo la oportunidad de estudiar un doctorado de teología en la Universidad de Múnich, convirtiéndose en profesor y vicepresidente de la Universidad de Regensburg. Durante los siguientes años, intervino como consultor del arzobispo de Colonia para después ser designado arzobispo de Múnich y Freising en marzo de 1977. Ese mismo año fue creado cardenal. En el 2020 fue nombrado decano del Colegio de Cardenales. Por ello dirigió la misa de funeral del hoy San Juan Pablo II. Ante la partida del Papa Emérito Benedicto XVI a sus 95 años de edad, es importante recordar cuál es su trascendencia para la Iglesia Católica en el mundo, qué enseñanzas nos ha dejado. Para ello, hoy nos encontramos conectados con el padre Pedro Hidalgo, rector de la Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima, en Lima, Perú. Padre Pedro Hidalgo, ¿cuál es el legado del Papa Benedicto XVI a los cristianos del siglo XXI? Yo diría que el mayor legado de una persona como Benedicto XVI, de un creyente como él, es el testimonio de su vida. El testimonio de su vida como un constante hombre inquieto por su relación con Dios, por conocer la voluntad de Dios y realizar la voluntad de Dios. En su misa de inauguración del pontificado, él decía su plan de gobierno era ponerse junto con toda la Iglesia a la escucha de la voluntad de Dios. En su obra Introducción al Cristianismo, él prácticamente presenta el cristianismo como el mejor modo de ser persona, el modo mejor de ser humano.
Y yo creo que ese ha sido su legado, que llega a una lección maestra, a mi modo de ver, en su renuncia al pontificado, ¿no? En un acto de tanto coraje, de tanto valor, que postergándose a sí mismo la imagen que esto podía dar ante otros, en un acto de absoluta libertad, pensando siempre en cómo cooperar con la verdad de la Iglesia que tiene que realizar el designio de Dios, considerando que era mejor que hubiera otra persona que llevase la misión adelante, realiza ese gesto de magnanimidad, de alma grande. La Iglesia es sobre todo santa. Santa porque es el testimonio perenne de la santidad de Dios en el mundo, a pesar del no obstante, del sin embargo, del pecado de quienes creemos. Dentro de los actos fundacionales de la Iglesia, para él es particularmente relevante la última cena, porque allí se instituye la Eucaristía. La Eucaristía es el corazón de la Iglesia. De allí la grandeza de este modo de vivir la Iglesia centrados en Jesucristo a través de la Eucaristía. Eso es lo que inicialmente te diría que me parece que es como el principal legado. Benedicto XVI hablaba de no tener miedo a una iglesia católica pequeña, no reconocida públicamente por los poderes temporales. Señalaba que minorías creativas ayudarían a evangelizar. ¿Qué quería decirnos? Que a veces hemos pensado, sobre todo a partir de la sociedad de cristiandad, que la iglesia ejercerá una mayor influencia en el mundo, cumplirá mejor su misión si tiene mayor visibilidad, si de pronto está con mayores instituciones que son muy notorias frente al mundo, si tiene ciertas relaciones con el poder. Benedicto como que lleva a pensar que no es eso lo esencial. Si esto se da, pues se vive. Pero lo esencial es el compromiso de cada creyente con el Evangelio de Jesús, el compromiso de cada creyente para poder en verdad vivir en el estilo cristiano. Y siendo cristiano de verdad, así sea un grupo minoritario, ese grupo pondrá en contacto a otros hombres con la santidad de Dios. Finalmente, padre, de toda su amplia bibliografía, ¿cuáles son los libros básicos del Papa Emérito que todo cristiano debería leer? En primer lugar, yo diría las 3 encíclicas que el Papa escribió, porque como Papa, desde Deus Caritas Est, que es un texto que si lo toma un filósofo como tú, desentraña muchísimo y puede hacer un curso con esa encíclica, o un teólogo también, y si lo toma, creo que un adolescente también entiende algunas cosas, ¿no? Porque tiene la profundidad y sencillez. Yo diría las 3 encíclicas, ¿no? Luego, si vamos a su obra teológica, la Introducción al Cristianismo, me parece que es un texto fundamental. Es un texto del año 1968, que fueron lecciones que dio como profesor universitario en torno al credo, pero que tiene una gran riqueza. Si lo vemos como para la vida espiritual, una teología que se hace, una reflexión teológica que se hace sabiduría y que inspira al cristiano, la obra de Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, Jesús de Nazaret. En sus 3 volúmenes, pues allí nos presenta realmente quién es Jesús. Si vamos a un texto que podría inspirar mucho la vida, en español está traducido como Ser cristiano en la era neopagana. Una serie de artículos allí escritos que precisamente nos presenta el desafío del cristianismo en un mundo que vive como si Dios no existiera. Si hablamos de algo fundamental para él, sus obras sobre la Iglesia y la Eucaristía, centro de la vida, el Dios cercano, está en italiano el Dio vicino. También sus textos sobre la liturgia, la fiesta de la fe, realmente yo diría que por ahí va como lo fundamental. Y una obra que él consideró alguna vez que era lo mejor que había escrito era su obra sobre escatología, ¿no? Que nos ayuda a pensar al hombre frente a Dios en torno a la definitividad de la vida. Así es, el sentido de nuestra existencia, que no se queda en este mundo, sino que se abre a Dios y así transforma también nuestra vida y nuestra presencia testimonial en este mundo. Muchas gracias, padre, por la entrevista. Un gusto, Eddie. Hacemos una pausa y al volver, ¿cómo influyó Benedicto XVI en mi vida sacerdotal? Presbíteros hispanos nos cuentan.
Jesús de Nazaret, entre las obras más queridas de Benedicto XVI. Sacerdotes recomiendan los libros del Santo Padre que todo cristiano debe leer. Ya regresamos con más noticias de la Iglesia Católica. ¿Cómo influyó Benedicto XVI en mi vida sacerdotal? Los padres Fray Nelson Medina, Javier Olivera y Antonio María Domenech nos cuentan. Desde el principio de todo, cuando en el año 2011 Benedicto vino a España a la Jornada Mundial de la Juventud, ya me impactó mucho el que quisiera poner la custodia con el Santísimo en medio de cuatro vientos. Cayó en el aeropuerto de Madrid una tormenta espectacular que él mismo la nombra, y allí estuvimos todos, y eso me animó no solamente a llevar almas de joven a Cristo, que es lo que siempre había intentado, sino a llevar a Cristo a los jóvenes. A veces los jóvenes no se acercan y hay que acercarle el Señor a ellos. Y quien dice jóvenes, dice mayores y todos. Yo tengo una especial ilusión desde que comenzó su pontificado. Luego, cómo preparó la beatificación de su antecesor, San Juan Pablo II, que pude estar presente y que le agradezco infinito. Y después, cómo fue hablando de Jesús a todos, en un lenguaje, es verdad que es profundo, pero también comprensible. Y me animó mucho para la evangelización, no solo en la parroquia, sino a través de las redes sociales y a través de los teléfonos y de cualquier manera a hablar de Cristo. Mi formación inicial, después de la secundaria, fue en el mundo de la ciencia, en matemáticas y física. Y sabemos que, lamentablemente, muchas personas ven el mundo de la ciencia como ajeno completamente al mundo de la fe. Los escritos de Benedicto, su testimonio de vida, su palabra segura, se convirtieron en una invitación para mí, una invitación para darme cuenta lo que tantos nos han dicho, por ejemplo, el mismo San Juan Pablo II. El dador de la razón es el mismo dador de la fe. Finalmente, cuando mi comunidad me mandó, porque fue una orden que recibí con agrado, que hiciera mi doctorado, pues yo hice mi doctorado en teología fundamental. Y mi guía fue principalmente el Papa Benedicto, por ese don tan especial que tenía de exponer con claridad y profundidad cuestiones de filosofía, relación con la ciencia, teología, revelación. O sea que ha sido un faro para mí. Bueno, tuve la gracia de estar en los funerales de Juan Pablo II en su momento. Yo era un joven seminarista todavía en Roma, año 2005. Y también tuve la gracia de estar en el discurso de la Semana Santa, en el Coliseo famoso, que en su momento el cardenal Ratzinger dio a los que estábamos allí presentes. Yo lo miraba siendo todavía un jovencito de 20 y pico de años. Ahí fue donde él dijo ese discurso famoso, donde planteaba que la iglesia parecía por momentos ser una barca que hacía agua por los cuatro costados, ¿no? Y todos nos miramos así, porque bueno, un cardenal dije que estuviese diciendo esto, nos decía, bueno, ¿por qué nos está diciendo algo por el estilo? Y él decía incluso que él como que no quería jamás ser nombrado papa. A mí en lo personal me dejó, por un lado, el ejemplo enorme de un hombre sabio y a su vez humilde, o sea, todo don que uno tiene es venido de parte de Dios, por eso uno tiene que usarlo en pos de la comunidad, y por otro lado, ese enorme amor a la verdad, ¿no? Humildad y el amor a la verdad. Son las dos enseñanzas grandes que me llevo del Papa Emérito Benedicto XVI. A la muerte del Papa Benedicto, el 31 de diciembre, la Santa Sede publicó el testamento espiritual que dejó. En un pasaje dice así: doy las gracias a mis padres que me dieron la vida en una época difícil y que a costa de grandes sacrificios con su amor me prepararon una magnífica morada que como una luz clara ilumina todos mis días hasta el día de hoy. Le ofrecemos más detalles de la vida de Benedicto XVI. La vida de fe y servicio del Papa Emérito Benedicto XVI, o Joseph Ratzinger, si lo llamamos por su nombre de pila, empezó en Markt am Inn, una pequeña ciudad de Baviera, ubicada al sur de Alemania, donde vivía junto con su familia, que era católica.
Nació el 16 de abril de 1927 y años más tarde, al término de la Segunda Guerra Mundial, estudió para convertirse en sacerdote, por lo que fue ordenado como tal a los 24 años. Además, estudió filosofía y teología en la Universidad de Múnich y en la Escuela Superior de Filosofía y Teología de Freising. De este modo, para cuando se dio el Segundo Concilio Vaticano, en los primeros años de la década de 1960, Ratzinger ya era un respetado teólogo y un asesor experto que más adelante, en 1977, fue creado cardenal por el Papa Pablo VI. Entre sus numerosas publicaciones, ocupa un lugar particular Introducción al Cristianismo, una recopilación de lecciones universitarias sobre la profesión de fe apostólica. También Dogma y Revelación, una antología de ensayos, predicaciones y reflexiones dedicadas a la pastoral, y obtuvo una notable resonancia su discurso, pronunciado ante la Academia Católica Bávara sobre el tema ¿Por qué sigo todavía en la Iglesia?, en la que afirmaba que solo es posible ser cristiano en la Iglesia y no al lado de la Iglesia. En 1981 fue nombrado por Juan Pablo II como prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, y al pasar de los años, en el 2005, fallece su amigo San Juan Pablo II y Joseph Ratzinger es elegido pontífice en uno de los cónclaves más cortos de los tiempos modernos. Aunque hoy nos despedimos de él, su obra como vicario de Cristo durante 8 años será siempre recordada por la reforma cultural, espiritual y litúrgica que logró. Hasta siempre y gracias, querido Papa Emérito Benedicto XVI. ¿Qué libros escritos por el Papa Emérito Benedicto XVI son los que todo cristiano debería leer? Los padres Fray Nelson Merina, Javier Olivera, Jorge Hidalgo y Antonio María Domenech nos recomiendan. Creo que es muy importante, de los antiguos, es relativamente antiguo, un libro que él escribió que se llama Informe sobre la Fe y que nos muestra de una manera muy clara una lectura del mundo contemporáneo y cómo en ese mundo contemporáneo la proclamación de Dios como Señor es lo único que puede abrir un camino hacia el futuro de Europa y de la humanidad en general. En segundo lugar, son invaluables sus catequesis sobre los padres de la Iglesia. El Papa Benedicto, en su ministerio como pontífice, quiso ayudar a que todos nos acercáramos a estos grandes maestros y pudiéramos redescubrir en ellos las claves fundamentales de lectura de la revelación bíblica y también del crecimiento, del reinado del Evangelio en cada uno de nosotros. Si me preguntaran por al menos un libro, el más importante de él, a mi humilde entender, sin duda que es el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, que él supervisó siendo todavía prefecto para la Sagrada Congregación de la Doctrina de la Fe, y después le tocó promulgar como Papa Benedicto XVI. A mi juicio, lo que más nos sirve son los libros de Jesús de Nazaret, por ejemplo, estos 3 tomos que él escribió justamente para dar la explicación católica con una exégesis contemporánea adecuada sobre los santos evangelios, para quitar esta idea que existe en la exégesis contemporánea de que la Biblia es un mito, un canto nuevo para el Señor. Pensemos también en sus entrevistas, en donde él habla justamente en el problema grave que hoy sufre la fe, por eso Informe sobre la Fe, Sal de la Tierra, Luz del Mundo. Pensemos también entre sus homilías, que ya he rescatado recién, quiero también rescatar sus grandes observaciones que hace a la espiritualidad sacerdotal. Pensemos, por ejemplo, en Servidor de vuestra alegría. Él tiene, los tengo aquí, los 3 libros sobre la vida de Jesús, que en realidad es una sola obra, pero lo dividió en la infancia de Jesús y Jesús de Nazaret.
Y estos libros de Jesús de Nazaret se dividen a su vez en dos. Uno, desde el bautismo a la transfiguración, digamos que casi toda la vida pública. Y luego otro, ya es desde la entrada de Jerusalén, cuando entra el Domingo de Ramos, hasta la resurrección. Amigos, les contamos que nuestro querido Papa Emérito Benedicto XVI será enterrado este jueves en las Grutas Vaticanas. Los despedimos con los miles de fieles que están acudiendo a despedirse del Papa Benedicto XVI. Hasta mañana. Sì, gentilmente, guardi, lì c'è spazio per Vai così al volo a loro.